Perfecto. Listo. Entonces, estas son las diapositivas con las que hemos venido trabajando hasta ahora, las últimas diapositivas, las más de la materia, las diapositivas de filtros analógicos, donde ya la clase anterior cubrimos la parte de filtros ideales, la respuesta real de filtros, y estudiamos los filtros de primer orden, tanto pasivos como activos, donde hay dos ejercicios que están de tarea, que son estos dos últimos ejercicios de las diapositivas, que son básicamente un filtro pasaltos, ¿cierto? Listo. Entonces hoy vamos a continuar con los filtros de segundo orden. Este análisis de este tipo de filtros va a ser exactamente el equivalente al que hicimos con el de primer orden, o sea, vamos a estudiar primero la función de transferencia de los filtros de segundo orden en su forma estándar, después vamos a ver los filtros pasivos y después vamos a ver los filtros activos de segundo orden, y en la clase de hoy vamos a dejar hasta los filtros más sencillos de segundo orden. Luego, la clase del jueves, vamos a empezar a estudiar los filtros Sallen Key, que son filtros de segundo orden especiales y que son los que con más frecuencia se usan. Entonces, empecemos a hablar de la función de transferencia de un filtro de segundo orden, ¿sí? La forma estándar de la función de transferencia de un filtro de segundo orden es esa que está ahí. Es A2 por S al cuadrado más A1 por S más A0 dividido en un denominador cuadrático, porque es de orden 2. S cuadrado más omega 0 sobre Q por S más omega 0 al cuadrado, ¿sí? A1, A2 y A0 son constantes y son las constantes que me van a determinar el tipo de filtro que yo voy a poder tener. Por otro lado, omega 0 es la frecuencia central, ¿sí? Omega 0 es la frecuencia central, no necesariamente la frecuencia de corte. En los filtros de segundo orden ya vamos a estudiar en qué caso en particular la frecuencia central es la misma frecuencia de corte. Y por otro lado, Q se le conoce como el factor de calidad. El factor de calidad de un filtro indica qué tan selectivo es y el valor de Q está también directamente relacionado a esa constante de amortiguamiento que se llama zeta, ¿sí? Entonces, A0, A1 y A2 son las constantes que determinan el tipo de filtro y su ganancia. Omega 0 es la frecuencia central, dependiendo de la respuesta del filtro es la frecuencia de corte. Y Q es el factor de calidad, determina el tipo de respuesta de filtro, ya que Q es igual a 1 sobre 2 veces zeta, ¿sí? Entonces hay una relación para Q para saber si el filtro es sobre, sub o críticamente amortiguado, dado que es un sistema de segundo orden y los sistemas de segundo orden pues tienen tres tipos de respuesta, ¿cierto? Listo, vamos a estudiar entonces los diferentes tipos de filtros que podemos implementar con base en esta función de transferencia. Si las constantes A1 y A2 son 0, entonces la forma estándar de la función de transferencia va a ser A0 sobre el denominador cuadrático. Y esa es la forma estándar de un filtro pasabajos de segundo orden. Por otro lado, cuando las constantes A1 y A0 son 0, o sea, la función de transferencia queda de la forma A2 por S al cuadrado sobre el denominador cuadrático, ¿cierto? Entonces, esa es la forma estándar de un filtro pasaaltos de segundo orden. También, si las constantes A2 y A0 son 0, la forma estándar va a quedar como A1 por S sobre el denominador cuadrático. Y esa es la forma estándar para un filtro pasabanda. Recuerden que los filtros pasabanda de primer orden no existen. Con funciones de primer orden nosotros solo podemos hacer filtros pasabajos y pasaltos. Con funciones de transferencia de segundo orden, sí podemos hacer filtros pasabajos, pasaltos, pasabanda y finalmente rechazabanda. El filtro rechazabanda, ¿cuándo existe? Cuando la constante A1 es igual a 0. O sea, la forma estándar va a quedar A2 por S al cuadrado más A0 dividido en el denominador cuadrático, y esa es la forma estándar de un filtro rechazabanda. Compañeros, ¿alguien está tomando apuntes o puedo continuar? Continúo, espero a que alguien tome apunte, muchachos. Puedes continuar, profe. Listo, perfecto.
Entonces vamos a empezar a estudiar cada uno de los filtros de nuevo desde el punto de vista de función de transferencia y vamos a sacar sus principales parámetros de desempeño para que así cuando pasemos a analizar circuitos, el análisis de circuitos sea mucho más sencillo. Ya tenemos las ecuaciones generales, ahora se las vamos a aplicar a los circuitos. Entonces comencemos a analizar la función de transferencia. ¿Sí? Empecemos con el filtro pasabajos. Una función de transferencia pasabajo de segundo orden tiene la forma estándar que está ahí, A0 dividido en S cuadrado más omega 0 sobre Q por S más omega 0 al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la forma estándar es aquella en la cual S al cuadrado se encuentra solo. ¿Sí? Entonces vamos a garantizar siempre que el denominador sea 1 por S al cuadrado más algo por S más algo. Y ese término final o la constante siempre va a ser omega 0 al cuadrado. Si nosotros hallamos la magnitud de esa función de transferencia, que es la magnitud del numerador sobre la magnitud del denominador, vamos a llegar a esa función que está ahí. La magnitud va a ser igual a A0 dividido en la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, más omega 0 por omega sobre q, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué sé yo sobre los filtros pasabajas? Pues a partir de esta función de transferencia vamos a poder determinar la ganancia en la banda de paso y la ganancia en la frecuencia central. En los filtros de segundo orden no nos vamos a meter con frecuencia de 0 decibelios. ¿Listo? La frecuencia de 0 decibelios, para calcularla en los filtros de segundo orden, es bastante compleja. Luego, entonces, aquí solo vamos a calcular el factor de calidad, la ganancia en la banda de paso y la ganancia en la frecuencia central. Entonces, volvemos a repetir lo que hicimos con los filtros de primer orden. En un filtro pasabajos, yo sé que la ganancia es máxima cuando la frecuencia es cero. Por lo tanto, si yo evalúo la función de transferencia cuando la frecuencia es cero o la magnitud de la función de transferencia, nos va a quedar A0 sobre la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado, todo elevado al cuadrado. O sea, nos va a quedar que la ganancia de este filtro en la banda de paso va a ser igual a la constante A0 sobre la frecuencia central elevada al cuadrado. Pero como las ganancias siempre las vamos a estar representando en decibelios, pues entonces la ganancia en decibelios va a ser 20 el logaritmo en base 10 de A0 dividido en omega 0 al cuadrado. Por otro lado, la ganancia en la frecuencia central, pues es calcular la magnitud de la función de transferencia cuando omega es igual a omega 0, o sea, reemplazamos este omega por omega 0 también, ¿sí? Entonces, si yo hallo la magnitud de la función de transferencia, cuando omega es igual a omega 0, pues aquí me va a quedar omega 0 al cuadrado menos omega 0 al cuadrado, desaparece, por eso lo borré acá. Y aquí me va a quedar más omega 0 por omega 0 dividido en Q. Si yo estimo bien eso y calculo bien eso, me va a quedar que la magnitud de la función de transferencia en la frecuencia central va a ser igual a la constante A0 por el factor de calidad Q dividido en la frecuencia central al cuadrado. De nuevo, este valor a mí me interesa es en decibelios, ¿cierto? Y esto es básicamente lo mismo que A por Q, ¿cierto? A0 sobre omega 0 es la ganancia, entonces A0 sobre omega 0 es A por Q. Y si yo lo hallo en decibelios, entonces el valor de la magnitud de la función de transferencia en decibelios cuando omega es igual a omega 0 es 20 el logaritmo en base 10 de A por Q. Y nosotros ya sabemos por propiedades de logaritmos que esa multiplicación la podemos separar como la suma de dos logaritmos, donde uno va a ser la ganancia en decibelios, o sea, 20 el logaritmo en base 10 de A, más 20 el logaritmo en base 10 de Q. Y dependiendo del valor de Q, vamos a tener tres distintas respuestas para este filtro. ¿Sí? Empecemos. Si cita es igual a 1, quiere decir que Q es igual a 0.5. Y ese es el caso cuando el filtro es críticamente amortiguado. Si el filtro es críticamente amortiguado, quiere decir que Q vale 0.5 y 20 por el logaritmo en base 10 de 0.5 nos va a dar 6 o menos 6. ¿Sí?
nos va a dar menos 6. Luego entonces, en este filtro críticamente amortiguado, la frecuencia central queda cuando la ganancia cayó 6 decibelios. Por otro lado, si el filtro es sobreamortiguado, o sea, zeta es mayor a 1, lo que indicaría que Q es menor a 0,5, ¿sí? Q está entre 0 y 0,5, ese es el comportamiento sobreamortiguado y es el que está en verde. Para calcular la frecuencia central, ¿cuánto vale la ganancia en la frecuencia central? Pues va a ser igual a la ganancia en decibelios por 20 del logaritmo en base 10 de Q, donde Q puede tomar un valor de 0,5 hasta 0, ¿sí? Hasta muy cercano a 0, pues. Entonces, este Q en decibelios va a ser 20 del logaritmo en base 10 de Q. Y finalmente, si zeta toma valores entre 0 y 1, lo que indicaría que Q tiene valor mayor a 0,5, ese sería un filtro subamortiguado. Y el filtro subamortiguado, recuerden que cuando zeta es menor a 0,5, o sea, Q es mayor a 0,5, va a empezar a existir un sobreimpulso. Y ese sobreimpulso va a alcanzar su pico máximo en la frecuencia central. Y yo puedo calcular ese pico como la ganancia en decibelios más el factor de calidad en decibelios, o sea, 20 logaritmo en base 10 de Q, donde Q pues toma valores mayores a 0,5. ¿Listo? Entonces va a aparecer este pico. Ahora, para que la frecuencia central sea la misma frecuencia de corte, porque recuerden que la definición de la frecuencia de corte es cuando la ganancia cayó 3 decibelios, ¿cierto? Entonces, para que eso pase, el factor de calidad del filtro debe ser de 1 sobre raíz de 2. Y ese es el factor de calidad que nosotros vamos a usar cuando nos den la oportunidad de diseñar un filtro. Si a mí me dicen diseño un filtro pasabajos o diseño un filtro pasaltos de segundo orden, yo voy a decir para facilidad, voy a decir, claro, Q vale 1 sobre raíz de 2. Si Q vale 1 sobre raíz de 2, la frecuencia central va a ser la misma frecuencia de menos 3 decibelios, va a ser la frecuencia en la cual la ganancia cayó menos 3 decibelios. ¿Sí? Y eso nos va a facilitar bastante los cálculos y bastante el análisis de los filtros, tanto pasabajos como pasaltos de segundo orden. Y a medida que empecemos a hacer ejercicio vamos a recordar esto. Pero ténganlo muy presente, muchachos. Cuando el factor de calidad vale 1 sobre raíz de 2, entonces la frecuencia central omega 0 es la misma frecuencia de menos 3 decibelios, o sea, la misma frecuencia de corte del filtro. Claro, hasta ahí, compañeros. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien está tomando apuntes o puedo continuar? Muchachos, quiere decir que idealmente cuando yo diseño un filtro, yo voy a diseñar para que la frecuencia de corte sea la misma frecuencia central. ¿Ese filtro es sobre, sub o críticamente amortiguado? ¿Qué tipos de filtros son los que yo voy a... Si Q vale 1 sobre raíz de 2, ¿en cuál categoría de esos tres entra ahí? ¿Es un filtro subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado? Subamortiguado. Es un filtro. ¿Cuánto da 1 sobre raíz de 2, muchachos? Sobreamortiguado 0.7. 0.7. 0,7, o sea, es un filtro subamortiguado porque Q nos da más grande a 0,5. ¿Listo? Entonces vamos a diseñar un filtro subamortiguado, pero como Q es más grande que 0,5, pero más pequeño que 1, este pico va a empezar a existir cuando Q se hace más grande que 1. Este pico no va a existir, va a ser una respuesta parecida a la celeste, solo que vamos a pasar por la frecuencia central cuando la ganancia cayó 3 decibelios. Y esto lo vamos a demostrar en MATLAB, en simulaciones, etcétera, cuando empecemos a diseñar filtros. Muchachos, ¿puedo continuar o alguien está tomando apuntes? Puedes continuar, profe. Listo. Entonces, en un filtro de segundo orden, pasabajos y pasaltos, ¿qué es lo que me interesa? Que si yo voy a diseñar el filtro, voy a seleccionar preferiblemente Q igual a 1 sobre raíz de 2. Yo tengo las expresiones matemáticas para la ganancia, ¿cierto? En la banda de paso y
para la magnitud de la función de transferencia o la ganancia, por decirlo así, en la frecuencia central. O sea, conozco la parte plana y conozco el valor cuando pasamos por omega 0, cuánto vale la magnitud. ¿Sí? El valor en negro junto a los valores en azul, verde y rojo. Listo, pasemos al filtro pasa-altas. Un filtro pasa-altos de segundo orden pues tiene la forma estándar que está ahí, constante A2 por S al cuadrado, dividido en un denominador cuadrático o en un polo cuadrático, ¿cierto? Si yo calculo la magnitud de la función de transferencia, me va a dar esa magnitud que está ahí, A2 por omega al cuadrado dividido en el mismo denominador que teníamos en el caso anterior. Y pues a partir de la función de transferencia vamos a poder determinar la ganancia en la banda de paso y la ganancia en la frecuencia central. Donde yo sé que la ganancia es máxima en la banda de paso en un filtro pasa altos cuando la frecuencia es infinita. ¿Sí? Entonces, si yo analizo la función de transferencia cuando omega tiende a infinito, se me va a indeterminar, voy a aplicar L'Hopital, voy a tener que aplicar L'Hopital 2 o más veces y voy a llegar a la conclusión que la ganancia de ese filtro es la misma constante A2. ¿Sí? Y como esto lo voy a expresar en decibelios, pues me va a quedar que es 20 el logaritmo en base 10 de esa constante A2. Por otro lado, la ganancia en la frecuencia central es el resultado de evaluar la magnitud de la función de transferencia cuando omega, tanto aquí o aquí y aquí, se hace igual a omega 0. O sea, cuando evalúo así. Omega se volvió omega 0, omega se volvió omega 0 y se canceló con este, por eso desaparece ese término. Y aquí me queda omega 0 al cuadrado por Q todo al cuadrado, dividido en Q todo al cuadrado. Y voy a llegar a la conclusión de que la magnitud de la función de transferencia evaluada cuando la frecuencia es la frecuencia central va a ser A2 por Q. O sea, de nuevo lo que nos dio en el caso pasado es la ganancia multiplicando al factor de calidad. Y de nuevo lo voy a poder expresar en decibelios y separar como la suma de dos términos. Va a ser la ganancia en decibelios más el factor de calidad en decibelios, que es 20 el logaritmo en base 10 de Q, ¿cierto? Y de igual forma, dependiendo del factor de calidad, pues vamos a tener las tres posibles respuestas para este filtro, tal cual como en el caso anterior. Si Q toma valores mayores a 1, va a existir este pico que está acá, ¿sí? Pero el filtro va a ser subamortiguado desde que Q es mayor a 0,5. Sin embargo, mientras Q tenga valores entre 0,5 y 1, este pico no va a existir. La respuesta va a ser parecida al azul y a la verde, solo que viene más acá. ¿Sí? Cuando Q es igual a 0,5, tenemos un filtro críticamente amortiguado. Y el filtro críticamente amortiguado es aquel en el cual en la frecuencia central la ganancia cayó 6 decibelios. ¿Sí? Y por último, el filtro sobreamortiguado es aquel que tiene factores de calidad inferior a 0,5 y es el filtro que está en verde. ¿Sí? La magnitud de la función de transferencia evaluada en la frecuencia central pues va a ser la ganancia más Q expresado en decibelios y va a dar un valor pues más abajo. Y de nuevo, al igual que en el caso anterior, si yo voy a diseñar un filtro pasaaltos de orden 2 y quiero que la frecuencia central sea la misma frecuencia de corte o la misma frecuencia de menos 3 decibelios, entonces ese filtro debe tener un factor de calidad de 1 sobre raíz de 2, para que usted calcule la ganancia más 20 logaritmo en base 10 de 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto da, muchachos? 20 logaritmo en base 10 de 1 sobre raíz de 2, ¿cuánto da? -3. Da menos 3. Entonces, cuando el factor de calidad vale 1 sobre raíz de 2, la frecuencia central es la misma frecuencia en la cual la ganancia cayó 3 decibelios, o sea, la misma frecuencia de corte. Claro, hasta ahí, compañeros. ¿Alguien está tomando apuntes o puedo continuar? Ustedes me dicen, muchachos. Puedes continuar, profe. Vale, perfecto. Entonces, muchachos, tengámoslo esto muy, muy claro. Si me piden diseñe, o sea, si me dan la oportunidad que yo elija el valor del factor de calidad
Al diseñar un filtro pasabajos y pasaltos de segundo orden, el factor de calidad que yo voy a elegir sin dudarlo es Q igual a 1 sobre raíz de 2, porque ahí garantizo que la frecuencia de corte que me piden es la misma frecuencia central. ¿Listo? Esto lo vamos a ver con los ejercicios. Pasemos al filtro pasabanda, ¿cierto? La función de transferencia pasabanda de segundo orden corresponde a esa función estándar que está ahí, A1 por S dividido en el denominador cuadrático. Muchachos, perdón, una aclaración sobre los filtros pasabajos y pasabandas que no les mencioné. La pendiente es el doble de los filtros de primer orden, o sea, este sube 40 decibelios por década y el pasabajas cae 40 decibelios por década. ¿Producto de qué? De un polo cuadrático, ¿sí? Entonces vamos a tener una caída del doble. ¿Qué sucede a medida que aumenta el orden de un filtro? Aumenta la selectividad. ¿Y qué es la selectividad? Pues qué tanto voy a poder encerrar el valor que yo quiero. Entre más selectivo es un filtro, quiere decir que la pendiente es más grande, por lo tanto la banda de transición es más pequeña. Recuerden que idealmente yo quiero que el filtro tenga pendiente infinita. Nosotros vimos que el filtro ideal era básicamente una ventanita o una cajita que tenía pendientes infinitas y nosotros dijimos no, el filtro no tiene pendiente infinita, es una pendiente finita y por lo tanto hay una banda de transición. Entonces, entre mayor sea el orden del filtro, más grande es la pendiente con la cual sube y baja dependiendo del tipo de respuesta que tenga. Bueno, continuemos. Entonces, la función de transferencia pasabanda tiene esa forma. Si yo hallo la magnitud, voy a llegar a esa ecuación que está ahí. Es A1 por omega dividido en ese denominador cuadrático, pues sacándole la magnitud. Y ahora, a partir de esta función de transferencia, en el filtro pasabanda yo debo determinar la ganancia en la banda de paso, o la ganancia máxima, y las frecuencias de corte, porque recuerden que un filtro pasabanda tiene frecuencia de corte bajo y frecuencia de corte alta. Entonces, ¿cómo analizamos el filtro pasabanda? Pues en un filtro pasabanda yo voy a saber que la ganancia es máxima en la frecuencia central, ¿sí? Entonces vamos a hallar la ganancia. Si yo reemplazo en la magnitud de la función de transferencia, o sea, en esta ecuación, cuando omega es igual a omega 0, voy a obtener la máxima ganancia que puedo sacar de ese filtro. ¿Sí? Al reemplazar omega 0 aquí, este término va a desaparecer. Aquí va a quedar omega 0 por omega 0 sobre Q y A1 por omega 0. Y esto me va a decir que la ganancia va a ser igual a A1 o la constante A1 que multiplica el factor de calidad dividido en la frecuencia central. Y si yo expreso esto en decibelios, pues la ganancia en decibelios va a ser 20 el logaritmo en base 10 de ese mismo término. Ahora, las frecuencias centrales de corte bajo y alto pues salen de resolver esta cuadrática que tenemos aquí, ¿sí? Luego la expresión general para esas frecuencias de corte es esa expresión que les estoy escribiendo ahí. La frecuencia de corte bajo, omega C1, y la frecuencia de corte alto corresponden a la misma ecuación. ¿Qué es lo que cambia? La frecuencia de corte bajo, omega C1, se obtiene cuando aquí el signo es menos. Y la frecuencia de corte alto, omega C2, se obtiene cuando aquí el signo es más. Entonces es omega 0 raíz cuadrada de un término menos más omega 0 sobre 2Q. Cuando usamos el signo menos, obtenemos la frecuencia de corte bajo. Cuando usamos el signo más, obtenemos la frecuencia de corte alto. Y todos los términos que usamos están en el denominador o en la función de transferencia. Yo conozco el valor de Q porque lo calculé de la función de transferencia y conozco omega 0, por lo tanto voy a poder determinar las frecuencias de corte del filtro pasabanda de segundo orden. Y entonces ya podemos mirar la respuesta gráfica, ¿sí? Si el filtro tiene un factor de calidad de 0,5, la respuesta va a ser críticamente amortiguada, porque quiere decir que zeta vale 1. Y el filtro pasabanda va a subir con 20 decibelios por década debido a este cero en el origen. Después ese cero en el origen se va a cancelar con uno de los polos que está acá y después el otro polo va a ocasionar que comencemos a caer 20 decibelios por década.
Y las frecuencias de corte, que es cuando la ganancia cayó menos 3 decibelios, ocurren en omega C1 y omega C2, que la vamos a calcular mediante esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder con el factor de calidad en este filtro? En el filtro pasabanda es donde realmente vemos el factor de calidad o cuál es el efecto. Y este factor de calidad Q, algunos de ustedes si trabajan con edición de audio o video, cada vez que usted coloca un filtro en un audio o en un video, usted selecciona un Q. Ese factor de calidad es este mismo Q que está acá. ¿Qué me va a determinar? La selectividad. O sea, si el filtro es críticamente amortiguado, es más selectivo que si es sobreamortiguado. Mire, sobreamortiguado las frecuencias de corte están más lejos. O sea, estamos dejando pasar mayor cantidad de valores de frecuencia. Y a medida que yo aumento el Q, ¿qué es lo que le cambio al filtro? Pues estoy encerrando menos valores de frecuencia. O sea, cuando el filtro es subamortiguado, o sea, el factor de calidad es el más grande, Q es mayor a 0,5, el filtro encierra un rango más pequeño de frecuencias. Entonces, por ejemplo, usted tiene, cuando usted está sintonizando, no sé, usted está mezclando música y usted tiene dos sonidos, por ejemplo, el sonido del bombo de una batería y tiene el sonido de una guitarra, ¿sí? Que son dos sonidos que ocurren en frecuencias bastante diferentes. Si usted quiere solo coger el bombo y subirle o bajarle el volumen, lo selecciona específicamente en la frecuencia que está con un filtro que tenga un factor de calidad alto, ¿sí? Para que usted seleccione específicamente esa frecuencia en la que está y después de que usted la selecciona, le dice, ah, bueno, le quiero subir o le quiero bajar el volumen a esa frecuencia, ¿sí? Eso es básicamente lo que se hace en la mezcla de audio y se usa en bastantes escenarios. Y en otros, inclusive cuando usted edita video o edita imágenes y le está poniendo filtro a las imágenes, a veces le aparece un Q y ese Q se refiere al factor de calidad o qué tanto quiere usted seleccionar un color determinado o un rango de colores, por ejemplo. Claro esta parte, muchachos. Entonces, todos los filtros pasabanda tienen frecuencia de corte que se puede hallar mediante esta ecuación. Y la frecuencia de corte, pues obviamente es cuando la ganancia cayó menos 3 decibelios. Y entre más grande es el factor de calidad, encerramos menos rango de frecuencia. O sea, omega C1 y omega C2 están muy cerca en rojo porque el factor de calidad es alto. Y cuando el factor de calidad es pequeño, omega C1 y omega C2 es más grande la distancia entre esos dos puntos. O visto de otra forma para que ustedes lo conozcan desde el punto de vista de comunicaciones. Cuando un filtro tiene sus frecuencias, o un sistema inclusive, tiene sus frecuencias de corte bastante separadas, se dice que es un sistema banda ancha. Y cuando un sistema tiene sus dos frecuencias de corte muy cercanas, se dice que es un sistema banda angosta o banda estrecha. ¿Sí? Entonces quiere decir que la banda en la cual estamos dejando pasar señales es muy estrecha o, si es el caso en verde, es muy ancha. Para este caso, el ancho de banda, que es la distancia entre las frecuencias de corte, o sea, es omega C2 menos omega C1, va a ser igual a omega 0 sobre Q y vamos a tener esta otra expresión que nos relaciona la frecuencia central con las frecuencias de corte. La frecuencia central, donde las ganancias es máxima, es igual a la frecuencia de corte bajo por la frecuencia de corte alto, raíz cuadrada. Vamos hasta ahí, compañeros. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos continuar? Muchachos, ¿continúo o alguien está tomando apuntes? Regalo un momento, profe. Vale, no hay problema, compañero. Listo, profe. Perfecto. Listo. Y pasemos a la última función de transferencia, que es la función de transferencia rechazabanda. ¿Sí? Entonces, la función de transferencia rechazabanda corresponde a esa forma estándar que está ahí, A2 por S al cuadrado más A0 dividido en el mismo denominador cuadrático, ¿cierto?
Si yo expreso la magnitud de la función de transferencia, me va a dar esa ecuación que está ahí, A0 menos A2 por omega al cuadrado sobre el mismo denominador que siempre hemos tenido porque es la magnitud del mismo denominador una y otra vez. Ahora, ¿qué sé yo sobre el filtro pasabanda? ¿Sí? Entonces yo voy a poder determinar la ganancia en las bandas de paso y las frecuencias de corte, ¿sí? En la banda de rechazo, pues a mí no me interesa la ganancia porque en teoría la ganancia es cero, yo estoy rechazando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un filtro rechaza banda, la ganancia es cero en la frecuencia central y la ganancia es máxima tanto en cero como en el infinito, ¿sí? Entonces, si yo analizo esa función de transferencia, cuando omega es igual a omega cero, y la igualo a cero, porque esta es la ganancia que yo quiero obtener, yo quiero que en la frecuencia central esté rechazando por completo, o sea, la ganancia sea cero, entonces voy a llegar a la conclusión de que la constante A0 debe ser igual a A2 por omega cero. Y eso me va a permitir reescribir la ecuación para poder calcular las frecuencias, perdón, para poder calcular la ganancia cuando la frecuencia es cero, que me debe dar la misma ganancia que cuando la frecuencia es infinita. ¿Sí? Entonces, cuando la frecuencia es cero y cuando la frecuencia es infinita, la ganancia va a ser la misma constante A2. ¿Listo? Y pues obviamente si la expreso en decibelios, pues es 20 el logaritmo en base 10 de A2. Y las frecuencias de corte se obtienen exactamente con la misma expresión que usamos para el filtro pasabanda. Es exactamente la misma ecuación. Esa ecuación me va a permitir determinar las dos frecuencias de corte de un filtro rechazabanda. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues voy a poder ver la respuesta a ese filtro dependiendo del valor de Q. ¿Sí? Si el filtro es críticamente amortiguado, pues se supone que en la frecuencia central la ganancia es cero. Y cero en decibelios, el logaritmo en base 10 de cero, es menos infinito. O sea, por eso está un pico que se va hacia el menos infinito. ¿Sí? Y tenemos la frecuencia de corte bajo y la frecuencia de corte alto, que es donde la ganancia cayó 3 decibelios a un lado y al otro lado también. De nuevo, recuerden que el factor Q me va a decir si el filtro es de banda ancha o es de banda estrecha. O sea, si el filtro es sobreamortiguado, es básicamente un filtro de banda ancha. Estoy rechazando varios valores de frecuencia, ¿cierto? Mientras que si el filtro es subamortiguado o tiene un Q mayor a 0,5 es un filtro de banda estrecha. Quiere decir que estoy rechazando un valor específico de frecuencia mucho más pequeño o en un rango mucho más pequeño que es la distancia entre omega 0,1 y omega 0,2. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué necesitamos saber de este filtro? Que en la función de transferencia, para que el filtro sea rechazabandas con ganancia 0 en omega 0, la constante A0 debe ser igual a A2 por omega 0 al cuadrado. O sea, aquí iría A2 por omega 0 al cuadrado. Qué sé yo, que la ganancia tanto en la banda de paso baja como en la banda de paso alta, o sea, yendo hacia cero como yendo hacia el infinito, esa ganancia es esa constante A2. ¿Sí? Y las dos frecuencias de corte que tienen estos filtros van a estar determinadas por esta ecuación que está aquí. Finalmente, este filtro sigue cumpliendo las mismas dos ecuaciones también que vimos para el filtro pasabanda. El ancho de banda de rechazo, o sea, yo estoy rechazando entre omega 0,1 y omega 0,2, pues va a estar determinado por la resta de esas dos frecuencias, que es lo mismo que omega 0 sobre Q. Y la frecuencia central y las frecuencias de corte tienen una relación y es que omega 0 es igual a la raíz cuadrada de omega C1 por omega C2. Y esas expresiones las vamos a usar por lo general todas para poder calcular un filtro pasabanda o un filtro rechazabanda. Vamos hasta ahí, compañeros. ¿Alguien está tomando apuntes o puedo continuar? Muchachos, ¿alguien está tomando apuntes o puedo continuar? Puedes continuar, profe. Listo. Entonces, una vez que estudiamos las funciones de transferencia, pues vamos a empezar a estudiar los circuitos.
empezando con los circuitos pasivos, que es los que ustedes debieron haber visto el semestre pasado. Entonces vamos a empezar a estudiar los filtros pasivos pasabajas y obviamente vamos a empezar con el filtro pasabajos. ¿Sí? El filtro pasivo pasabajos de segundo orden sigue siendo un divisor de tensión. Acá hay un Z1 y este paralelo es un Z2. Y nosotros ya tenemos la función de transferencia de ese divisor porque ya la vimos cuando vimos filtros de primer orden. Entonces el análisis es muy sencillo. Ese circuito, si se supone que es un filtro pasabajos, perdón, yo debo demostrar que su función de transferencia tiene esa forma estándar que está ahí, A0 sobre S cuadrado más omega 0 sobre Q por S más omega 0 al cuadrado. Y todo lo debo sacar pues a partir de la expresión general para la función de transferencia de ese circuito. Como ese circuito es un divisor, pues tiene la forma o la función de transferencia de la forma Z2 sobre Z1 más Z2. Todo esto lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Listo. ¿Dónde quién es Z1, muchachos? ¿Quién es Z1 en ese filtro? Si es un divisor de tensión, ¿quién es Z1? Z1 es esta impedancia, que es igual la impedancia a un inductor. JWL. J omega L. Y Z2 es el paralelo entre la resistencia y la impedancia de un condensador. Luego, si yo reemplazo eso, voy a tener la impedancia del condensador, que es 1 sobre SC o 1 sobre J omega C en paralelo con R, dividido en Z2, que es 1 sobre S paralelo con R, más Z1, que es S por L o J omega L, ¿cierto? Si yo resuelvo esos paralelos, pues voy a llegar a que eso es R dividido en S por R por C más 1, dividido en R, dividido en S por R por C más 1, más SL, ¿sí? Y lo que voy a hacer es este término, lo voy a sacar como denominador común del denominador. O sea, este término va a subir a multiplicar acá y se va a cancelar con este término que está aquí. Y me va a quedar eso. Ahora, ¿qué me falta para que esa ecuación quede en la forma estándar, muchachos, que está arriba? ¿Qué debo Factorizar hacer? R. Debo factorizar RLC para que me quede S al cuadrado solo. ¿Sí? A mí me debe quedar S al cuadrado solo para que esté en la forma estándar. Y cuando factorice RLC, R y R se van a cancelar y en el numerador va a quedar 1 sobre LC. O sea, me va a quedar que la forma estándar de la función de transferencia para ese circuito es efectivamente pasabajas. Es 1 sobre LC, una constante, dividido en un denominador cuadrático, que es S al cuadrado más 1 sobre RC por S más 1 sobre LC. Y si yo me pongo a comparar, entonces, ¿a qué es igual la constante a cero en ese circuito? A 1 sobre LC. A 1 sobre LC. ¿Y a qué es igual la frecuencia central al cuadrado? A lo mismo. A lo mismo, ¿cierto? Entonces yo voy a tener que A0 es la misma frecuencia central al cuadrado, es 1 sobre LC. Y voy a tener que omega 0 sobre Q es 1 sobre RC. Omega 0 sobre Q es 1 sobre RC. Luego puedo despejar a Q. Q es igual a RC por omega 0, que es lo mismo que R raíz cuadrada de C sobre L. Sale de reemplazar aquí 1 sobre LC raíz cuadrada por RC. ¿Sí? Recuerden que omega 0, ¿qué es? Pues la raíz cuadrada de este término. Raíz cuadrada de 1 sobre LC. Y nosotros sabíamos del filtro pasabajos de segundo orden que la ganancia es A0 sobre omega 0 al cuadrado. Y como A0 y omega 0 al cuadrado son iguales, la ganancia es 1, lo cual tiene completo sentido porque es un filtro pasivo. ¿Sí? Entonces la ganancia es 0 decibelios. Y por otro lado, la función de transferencia evaluada en la frecuencia central o la magnitud de la función de transferencia, pues nos va a dar A por Q, o sea, R raíz cuadrada de C sobre L, porque es el mismo Q dado que A vale 1. O sea que si yo grafico la respuesta a ese filtro, me va a dar cualquiera de estas posibles respuestas dependiendo del valor de Q. ¿Sí? Entonces, si Q
vale 1 sobre raíz de 2, entonces cuando caemos menos 3 decibelios, ahí nos queda la frecuencia central, que sería la misma frecuencia de corte. Si Q tiene valores mayores a 1, va a existir este pico que nosotros lo sabemos calcular. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vimos filtro pasa abajo demostramos que este pico era la ganancia en decibelios, o sea, 0 decibelios, más Q en decibelios, o sea, 20 logaritmo en base 10 de este término que está acá. Y ahí vamos a poder localizar el valor de este pico o el valor de este punto, ¿sí? Dependiendo del valor de Q, esto va a ir hacia arriba o esto va a ir hacia abajo. Y recuerden lo siguiente, un logaritmo da positivo, un logaritmo en base 10 da positivo siempre y cuando lo que esté adentro es mayor a 1. Entonces, cuando Q es mayor a 1, esto va a dar hacia arriba. Pero cuando Q toma valores entre 0 y 1, este punto va a dar hacia abajo. O sea, va a dar esta línea en gris o esta línea en azul. Claro hasta ahí, muchachos. Sí, profe. ¿Podemos continuar o alguien está tomando apuntes? Puedes continuar. Listo. Pasemos entonces al filtro pasaltos. En el filtro pasaltos se invirtió la posición del condensador y el inductor. Y se supone que si ese circuito es un circuito con función, perdón, es un circuito pasaltos, pues debe tener una función de la forma estándar pasaltos, o sea, una constante por s al cuadrado dividido en un polo cuadrático, ¿cierto? O en un denominador cuadrático. Y yo sé que de nuevo eso es un divisor de tensión. Luego eso debe salir a partir de la forma estándar de la función de transferencia, que es Z2 sobre Z1 más Z2, donde yo sé que Z2 es el paralelo entre R y L y Z1 es la impedancia de un condensador, o sea, me va a quedar esto así. S por L, o sea, J omega L, que es la impedancia del condensador en paralelo con R, dividido en lo mismo más la impedancia del condensador. Si resuelvo el paralelo, pues me va a quedar esa ecuación. ¿Sí? Y si hallo denominador común y hago álgebra, esta parte pues la harán ustedes por su cuenta, no nos vamos a entrar en detalles de álgebra, voy a llegar a esa expresión que está ahí. ¿Sí? Hallo como un denominador S por C que multiplica a L por S más R. Y L por S más R con L por S más R se van a cancelar. Y vamos a llegar a esta expresión. ¿Qué le hace falta a esa expresión para que quede en la forma estándar, muchachos? Factorizar RLC. Factorizar RLC, exactamente eso, Héctor, gracias. Si yo factorizo RLC, se va a cancelar con este RLC y aquí va a aparecer RLC en el denominador y aquí RLC en el denominador y me va a quedar la forma estándar de la función de transferencia a ese circuito, que es efectivamente una forma estándar pasa altos. ¿Por qué? Es una constante por dos polos en el o por dos ceros en el origen, o sea, o por s al cuadrado, dividido en un término cuadrático que es s cuadrado más 1 sobre rc por s más 1 sobre lc. Ahora, si yo comparo las dos ecuaciones, ¿cuánto vale la constante A2? 1. 1. ¿Cuánto vale la frecuencia central al cuadrado? 1 sobre LC. 1 sobre LC. Entonces, la constante A2 nos da 1, la frecuencia angular al cuadrado nos da 1 sobre LC, y yo sé que omega 0 sobre Q es 1 sobre RC. Por lo tanto, Q va a ser omega 0 por RC, o sea, va a ser lo mismo que en el caso anterior, R raíz cuadrada de C sobre L. Y nosotros, para el filtro pasabanda de segundo orden, ¿a qué dijimos que era igual la ganancia en la banda de paso? Cuando vimos función de transferencia pasadaltos de segundo orden, ¿a qué dijimos que era igual la ganancia? A 20 logaritmo natural de A1 por Q sobre W sub 0. No, aquí no hay A1. A la constante. A2. A la constante A2, ¿cierto? Es un filtro pasadaltos. Entonces nosotros dijimos que era igual a la constante A2 y la constante A2 vale 1, lo cual tiene sentido, de nuevo es un filtro pasivo. Luego sabemos que en la banda de paso tenemos una ganancia máxima de 0 decibelios. Sin embargo, dependiendo del valor de Q,
el valor de la ganancia o de la magnitud de la función de transferencia en la frecuencia central, pues va a variar, ¿cierto? Entonces, al analizarlo, la función de transferencia evaluada en la frecuencia central es A por Q, o sea, A vale 1, o sea, es básicamente Q, es R, raíz cuadrada de C sobre L, y pues dependiendo del valor de Q, pues este filtro va a tener las diferentes respuestas, donde nosotros ya sabemos que si elegimos que Q es igual a 1 sobre raíz de 2, entonces entonces la frecuencia central, que es 1 sobre raíz de LC, es la misma frecuencia en la cual la ganancia cayó menos 3 decibelios, o sea, sería menos 3 decibelios en este punto que está acá. Si Q toma otros valores, pues si Q toma valores mayores a 1, va a existir este sobrepico. Si toma valores menores a 0,5, va a pasar más abajo de esta forma más lenta. Entonces el factor de calidad va a ocasionarme diferentes respuestas en el tipo de filtro. Sin embargo, si yo diseño el filtro, automáticamente digo que el factor de calidad Q es igual a 1 sobre raíz de 2 y así garantizo que la frecuencia central sea la misma frecuencia de corte o la misma frecuencia donde caí menos 3 decibelios o la ganancia cayó menos 3 decibelios. Compañeros, ¿alguien está tomando apuntes o continuamos? Ustedes me dicen, muchachos. Puedes continuar, profe. Listo. Entonces, recuerden que esto del factor de calidad 1 sobre raíz de 2 es solo cuando nosotros vamos a diseñar filtros pasabajos y pasaltos de segundo orden. En los pasabanda yo no hablé de nada porque en los pasabanda la frecuencia de corte es las mismas frecuencias omega C1 y omega C2. ¿Sí? No dependen del factor de calidad. O bueno, sí dependen. La distancia entre las dos frecuencias de corte depende del factor de calidad. ¿Listo? Entonces, de nuevo, lo vamos a diseñar con Q igual a 1 sobre raíz de 2 para que la frecuencia central sea la misma frecuencia de menos 3 decibelios. Ahora, los filtros pasabanda los podemos implementar mediante esos dos circuitos. Cualquiera de los dos circuitos nos implementa el mismo filtro. Vamos a analizar el circuito que está a la izquierda, o sea, este que está acá. ¿Sí? Y nosotros sabemos que si este filtro es un filtro pasabanda, debe tener la forma estándar A1 por S dividido en S cuadrado más omega 0 sobre Q por S más omega 0 al cuadrado. Y sé de nuevo que este circuito que está ahí es un divisor de tensión. Luego la función de transferencia es Z2 sobre Z1 más Z2. En este caso, ¿quién es Z1 en el circuito de la izquierda? ¿R? Sería R, ¿cierto? ¿Y Z2 quién es? El paralelo entre el inductor, bueno, la impedancia del inductor y el condensador. Exactamente eso. Luego entonces Z2 es el paralelo entre L y C, o sea, S por L o J omega L en paralelo sobre 1 J omega C, ¿cierto? Dividido en Z2 más Z1, donde Z1 vale R. Resuelvo el paralelo y me va a quedar eso que está ahí, ¿sí? La multiplicación sobre la suma. Y si factorizo o hago álgebra como un denominador y etcétera, voy a llegar a esta forma que está ahí. ¿Qué hace falta para que esa ecuación esté en la forma estándar de la función de transferencia de segundo orden? ¿Qué me hace falta ahí hacer? Factorizar RLC. De nuevo, ¿cierto? Como en los dos anteriores, factorizar RLC y entonces la función de transferencia me va a quedar de esa forma. 1 sobre RC por S, o sea, tiene la forma pasabanda. Una constante por S, hay un 0 en el origen, dividido en un término cuadrático, S cuadrado más 1 sobre RC por S más 1 sobre LC. Listo. Si yo comparo esas funciones de transferencia, ¿cuánto debe valer la constante A1? 1 sobre RC. 1 sobre RC, exactamente eso, Jennifer, gracias. ¿Y cuánto vale omega 0 al cuadrado? 1 sobre LC. No sobre 1 LS. 1 sobre LC. Entonces vamos a llegar a que A1 es 1 sobre RC, omega 0 cuadrado es 1 sobre LC, y de nuevo omega 0 sobre Q es 1 sobre RC, entonces Q es igual a omega 0 por RC.
O sea, es R raíz cuadrada de C sobre L. Lo mismo que en los dos casos anteriores. ¿Sí? ¿Y qué más le calculamos a este filtro? Pues la ganancia. La ganancia en la banda, en la frecuencia central nos dio A1 por Q sobre omega 0, ¿cierto? Si ustedes reemplazan A1 por 1 sobre RC, ¿cierto? O mejor dicho, si usted sabe que Q es omega 0 por RC, aquí pone omega 0 por RC, omega 0 y omega 0 se cancelan. Y usted sabe que A1 es 1 sobre RC. RC dividido en RC se va a cancelar y todo esto le va a dar 1. Luego, al final de cuentas, el filtro pasabanda pasivo, la máxima ganancia que puede tener es 0 decibelios. ¿Sí? No puede tener una ganancia mayor a 0 decibelios, o sea, una ganancia de 1. Y las frecuencias de corte, pues las vamos a hallar usando esa ecuación de la raíz cuadrada que nosotros teníamos tanto para los filtros pasabandas como para los filtros rechazabanda. Y si yo reemplazo omega 0 y Q en esa ecuación por estos términos, pues voy a llegar a esta ecuación que está aquí. Sin embargo, muchachos, ¿qué les recomiendo yo? Usar esta ecuación que está acá es mega enredado. Es mejor que usted halle omega 0, halle Q y después use la otra ecuación que vimos. ¿Sí? La ecuación que está en función de omega 0 y función de Q. O sea, me perdonan, me voy a volver esta ecuación. Se tiene omega 0, tiene Q y simplemente utiliza esta ecuación en lugar de ponerse a reemplazar R y C en esta ecuación y tener la oportunidad de tener un error. ¿Sí? Entonces reemplacen mejor en la ecuación general sabiendo que omega 0 es la raíz cuadrada de 1 sobre LC y sabiendo que Q es omega 0 por R por C. Y ahora, pues la respuesta del filtro pasabanda pasivo, pues va a ser esta que está acá. En la frecuencia central, la máxima ganancia que vamos a alcanzar es 0, 0 decibelios. Y cuando caemos menos 3 decibelios, pues ahí vamos a tener las diferentes frecuencias de corte. ¿Y las diferentes frecuencias de corte de qué dependen? Pues de los valores de Q. Si Q es más grande, las dos frecuencias de corte están más cerca. Si Q es más pequeño, las dos frecuencias de corte están más lejos. ¿Sí? Si las frecuencias de corte están más lejos o si Q es más pequeño, el filtro es banda ancha. Si Q es muy grande, el filtro es banda estrecha. Coménteme, Ángel. Ah, no, profe, se activó por accidente, perdón. Ah, vale, no pasa nada. Listo, muchachos. ¿Claro hasta ahí? Y pues aquí está clara. El ancho de banda es omega C2 menos omega C1, la frecuencia de corte alto menos la frecuencia de corte bajo, que es lo mismo que omega 0 sobre Q. Y el ancho de banda es directamente proporcional a 1 sobre Q. O mejor dicho, el ancho de banda es inversamente proporcional a Q. Entre más grande es Q, más pequeño es el ancho de banda porque más cercana están las frecuencias. Y entre más grande, perdón, entre más pequeño es Q, más grande es el ancho de banda porque más se separan las dos frecuencias de corte. Claro hasta ahí, muchachos. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos continuar? Puedes continuar, profe. Listo. Pasemos entonces al último filtro pasivo que ustedes debieron haber visto en circuitos, que es el rechazabanda. Entonces, esos dos circuitos que están ahí me permiten hacer circuitos rechazabanda. De nuevo, si se sabe que ese filtro de rechazabanda, pues debe tener la forma estándar que está ahí. A2 por ese cuadrado más omega 0 cuadrado dividido en el denominador cuadrático. Y si eso es un divisor de tensión, porque ahí lo vemos, hay dos impedancias, entonces debe tener la función de transferencia que está ahí. ¿Quién es Z1 y quién es Z2 en esa función de transferencia? Z1 sería el paralelo entre C y L. Exactamente, y Z2 sería R, ¿cierto? Entonces, si yo analizo este circuito, que es el que vamos a analizar acá, este sería Z1, este paralelo, y este sería Z2. Si nosotros analizáramos este, pues Z1 sería R y Z2 sería esta serie. ¿Sí? Listo. Si yo reemplazo, ¿cierto? Entonces me va a quedar esa ecuación que está ahí. ¿Listo?
Si sigo simplificando, voy a llegar a esa forma que está ahí en esa ecuación. Y de nuevo, como en todos los casos anteriores, para llevar a la forma estándar esa ecuación, debo sacar factor común RLC en el denominador y R se van a cancelar y la forma estándar de la función de transferencia a ese circuito me va a quedar la función que está ahí. S cuadrado más 1 sobre LC dividido en S cuadrado más 1 sobre RC por S más 1 sobre LC. Si ustedes se dan cuenta, todos los filtros pasivos tienen exactamente el mismo denominador. S cuadrado más 1 sobre RC por S más 1 sobre LC. ¿Sí? Listo. Si yo comparo las dos funciones de transferencia, ¿cuánto vale la constante A2? 1. Vale 1, ¿cierto? Valdría 1 porque sería lo que multiplicaría S cuadrado más omega 0 al cuadrado. ¿Y cuánto vale omega 0 al cuadrado? 1 sobre LC. 1 sobre LC y está tanto arriba como abajo. S cuadrado más omega 0 cuadrado y abajo está omega 0 al cuadrado. Luego entonces yo sé que para ese filtro la constante A2 es 1, la frecuencia central al cuadrado es 1 sobre LC y el factor de calidad pues sale de analizar el denominador. Omega 0 sobre Q es igual a 1 sobre RC, entonces el factor de calidad es omega 0 por R por C, o sea, R raíz cuadrada de C sobre L. ¿Sí? Y nosotros vimos que en el filtro rechaza banda, la ganancia era la misma constante A2. Y como la misma constante A2 da 1, entonces es un filtro pasivo. La máxima ganancia que vamos a tener en la banda de pasa baja y en la banda de pasa alto, o en la banda pasa alta, pasa baja, va a ser 0 decibelios. ¿Sí? Y pues de nuevo, podemos calcular la frecuencia de corte utilizando la ecuación que vimos en la diapositiva anterior, donde es más recomendable usar la ecuación general, la que depende de omega 0 y Q, donde omega 0 y Q lo calculamos mediante estas dos ecuaciones que están acá y nos ahorramos usar esta ecuación. O igual la pueden usar, no hay ningún problema, como ustedes prefieran. Y si miramos las respuestas de este filtro, pues obviamente en las bandas de paso bajo y alto, la máxima ganancia que alcanzamos es 0. Cuando la ganancia cae 3 decibelios, tenemos las diferentes frecuencias de corte y la distancia entre las frecuencias de corte van a depender de Q. Entre más grande sea Q, más cercano es omega C1 de omega C2. ¿Sí? Y de nuevo, seguimos cumpliendo con las mismas ecuaciones que en el filtro pasabanda. El ancho de banda de rechazo es la frecuencia de corte alto menos la frecuencia de corte bajo, que es omega 0 sobre Q. El ancho de banda es inversamente proporcional a Q, a mayor Q, menor ancho de banda, ¿sí? Y la frecuencia central es la raíz cuadrada de la multiplicación de las frecuencias de corte. Listo. Esas expresiones nos van a salvar la vida cuando estemos sin alternativas en el diseño. Es bueno que las tengan ahí, por eso están encerradas en un cuadrito en la diapositiva. Y esos serían los filtros pasivos de segundo orden, pasa altos y pasa bajos. Si nos piden diseñarlos, los vamos a diseñar preferiblemente con Q igual a 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Y pasa banda y rechaza banda, estos filtros se diseñan dependiendo del ancho de banda que nosotros queramos. Qué frecuencia de corte bajo y qué frecuencia de corte alto necesitamos. Dependiendo la distancia de esas dos frecuencias, nosotros vamos a tener un factor de calidad que nos va a permitir tener esa distancia, si es una distancia estrecha o si es una distancia ancha o una distancia amplia entre la frecuencia de corte bajo y la frecuencia de corte alto. Claro, hasta ahí, compañeros. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Listo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien está tomando apuntes o podemos continuar? Un momento, profe. ¿No hay problema? Y ojo, muchachos, tengan claro que todas estas frecuencias de las que estoy hablando son omega, ¿no?
yo le puedo pedir la frecuencia de corte bajo y alto en hercios y pues ustedes tienen que tener claro que omega es 2pi por f, ¿no? Me avisan, muchachos, cuando podamos continuar. ¿Listo, muchachos? ¿Continúo? El compañero que está tomando apuntes, solo espero otro poco. Muchachos, ¿continúo? Sí, profe. Listo. Pasemos entonces a estudiar los filtros activos de segundo orden, ¿sí? Y para eso pasa lo siguiente. Los filtros activos de segundo orden los podemos implementar de varias formas. Una de las formas más básica es tomar dos filtros de primer orden y colocarlos en cascada. Si yo coloco un filtro pasabajos en cascada con un filtro pasaltos de primer orden y garantizo cierta situación, el filtro que voy a obtener es un filtro pasabanda, ¿sí? Entonces, yo tengo la función de transferencia del filtro pasabajos y tengo la función de transferencia del filtro pasaltos. Al colocarlos en cascada se multiplican, ¿sí? ¿Y qué va a suceder o qué debo garantizar yo? Para que el filtro sea pasabanda, el resultado, ojo con esto, muchachos, yo debo garantizar que la frecuencia de corte alto sea la frecuencia pasabajas y que la frecuencia de corte bajo sea la frecuencia pasa alta, para que tenga sentido. Miren, si el pasabajos tiene la frecuencia de corte alto y el pasaltos tiene la frecuencia de corte bajo, ¿cierto? Ahí sí, al garantizar eso, entonces voy a obtener un filtro pasabanda. Si yo hago lo contrario, o sea, si yo digo que el filtro pasabajos tiene la frecuencia de corte bajo, entonces el filtro empezaría a caer acá. Y si digo que el filtro pasaltos tiene la frecuencia de corte alto, entonces el filtro pasaltos vendría subiendo aquí. Entonces, ¿qué tipo de filtro estaríamos haciendo más o menos? Un rechazabandas. Una especie de rechazabanda. Sí, y ojo que este es un problema conceptual que les va a pasar en algunos ejercicios. Para que cuando usted coloque en cascada un filtro pasabajos y un filtro pasaltos de primer orden y el resultado sea un filtro pasabanda, usted debe garantizar que la frecuencia de corte alto esté determinada por la frecuencia de corte del filtro pasabajos, que la frecuencia de corte bajo esté determinada por el filtro pasaltos y así el resultado va a ser un filtro pasabanda, donde la frecuencia de corte bajo va a ser 1, la frecuencia de corte bajo va a estar determinada por el filtro pasaltos, o sea, 1 sobre R3 por C2. La frecuencia de corte alto va a estar determinada por el filtro pasabajos, o sea, 1 sobre C1R2, ¿sí? Y pues obviamente la frecuencia de corte alto pues es más grande que la frecuencia de corte bajo.
Y como estoy multiplicando dos amplificadores o dos etapas de amplificadores, pues la ganancia total de ese amplificador pues va a ser R2 sobre R1 por R4 sobre R3. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos por simplicidad, muchachos? Por simplicidad, nosotros garantizamos que R2 sobre R1 sea lo mismo que R4 sobre R3. O sea, mejor dicho, que este amplificador tiene la misma ganancia que este, o que este filtro tiene la misma ganancia que este. Es la forma más sencilla para así poder expresar la ganancia como 40 el logaritmo en base 10 de R2 sobre R1. ¿Listo? Todo esto está explicado aquí. Mire, la ganancia es 20 logaritmo en base 10 de R4 sobre R3 si garantizamos que R4 sobre R3 es lo mismo que R2 sobre R1. ¿Listo? Y así es la forma más sencilla o la forma más básica de hacer un filtro pasabanda de segundo orden. Colocar un filtro pasabajo de primer orden en cascada con un filtro pasalto de primer orden, donde la frecuencia de corte del filtro pasabajo me va a definir la frecuencia de corte alto y la frecuencia del corte del filtro pasa altos me va a definir la frecuencia de corte bajo. Claro hasta ahí, muchachos. Sí, profe. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos continuar? Ojo con esto, muchachos, anoten esto. R2 sobre R1, esto va acá siempre y cuando R2 sobre R1 sea igual a R3 sobre R4. ¿Listo? Esta ecuación que está acá funciona siempre y cuando R2 sobre R1 sea igual a R4 sobre R3. Listo, muchachos. ¿Vamos todos hasta ahí? Sí, señor. Listo. Vamos a estudiar el último filtro y terminamos la parte teórica. Hacemos un ejemplo, lo simulamos y si podemos lo hacemos en MATLAB y después dejamos el ejemplo para que ustedes ganen puntos. Entonces ahí están todas las ecuaciones. ¿Sí? Sigue cumpliendo las ecuaciones de un pasabanda. Omega 0 es la raíz cuadrada de omega C1 por omega C2, o sea, es 1 sobre la raíz cuadrada de R2 R3 C1 C2. ¿Sí? La última ecuación que me hacía falta. Y pues en la gráfica están localizadas todos los diferentes puntos que podemos calcular de ese filtro. Listo, muchachos. Este circuito que está ahí es una simplificación del circuito anterior. Con un solo operacional, yo también puedo hacer un filtro de segundo orden pasabanda. ¿Sí? ¿Por qué? Este filtro que está acá, si es un filtro pasabanda, debe tener la forma A1 por S sobre el denominador cuadrático. Y este filtro que está acá es básicamente un amplificador inversor. Y nosotros vimos la función de transferencia del amplificador inversor. ¿A qué era igual, muchachos? Nosotros vimos la función de transferencia del amplificador inversor. ¿A qué era igual la clase pasada cuando vimos filtros activos de primer orden? ¿A qué es Menos igual? Z2 sobre C1. Sí, menos Z2 sobre Z1, donde Z1 es esta serie y Z2 es este paralelo. Entonces, a partir de la función general, ¿cierto? Pues si yo reemplazo, Z2 es el paralelo entre R2 y C2 y Z1 es la serie entre R1 y C1. Si hago álgebra de esta parte, voy a llegar a esa función de transferencia que está ahí. 1 sobre R1 por C2 por S dividido en S cuadrado más un término por S más otro término. Listo. Por comparación, ¿cuánto valdría la constante A1 de ese filtro? Sería 1 sobre R1 por C2. 1 sobre R1 por C2, exactamente eso. ¿Cuánto valdría la frecuencia central al cuadrado? 1 sobre R1 por R2 por C1 por C2. Exactamente. Omega 0 cuadrado sería 1 sobre R1, R2, C1, C2. Y omega 0 sobre el factor de calidad debe ser igual a este término que está en la raíz. Y este término que está en la raíz nosotros lo conocemos. ¿A qué era igual 1 sobre R1, C1? 1 sobre R1, C1 es básicamente una parte pasa altas, o sea, sería la frecuencia de corte bajo,
y 1 sobre R2C2 sería una parte pasa-bajas, o sea, sería la frecuencia de corte alto. Sin embargo, no lo vamos a hacer tan así. ¿Sí? Entonces, la constante A1 sería 1 sobre R1C2, como dijo el compañero. La frecuencia central al cuadrado es 1 sobre R1, R2, C1, C2. Y usando esta ecuación que está acá, sabiendo que esto es igual a omega 0 sobre Q, pues hallamos que Q era igual a raíz cuadrada de R1, R2, C1, C2 sobre R1 por C1 más R2 por C2, o básicamente omega 0 dividido en la frecuencia de corte bajo más la frecuencia de corte alto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia de corte bajo, como les dije, va a estar determinada por la parte pasa altos, o sea, esto que está acá, y la frecuencia de corte alto va a estar determinada por la parte pasa altos, pasa bajos, perdón, que es la que está acá. Recuerden que nosotros definimos la ganancia como A1 por Q sobre omega 0. Si yo hago A1 por Q sobre omega 0 en este circuito, me va a dar 1 sobre R1C2 dividido en omega C1 más omega C2. ¿Listo? ¿Y qué sucede con este circuito, muchachos? Si en este circuito yo garantizo que la frecuencia de corte alto es mucho más grande que la frecuencia de corte bajo, o sea, estoy hablando más grande que por 1 o 2 décadas, o sea, si la frecuencia de corte bajo es 1, la frecuencia de corte alto debe ser 10 o 100, ¿sí? 1 década o 2 décadas de diferencia, tal vez 2 décadas, ¿sí? Si yo garantizo esa distancia, entonces la ganancia de este filtro va a ser aproximadamente R2 sobre R1. Y la respuesta sería esta que está acá. La máxima ganancia que la alcanzo en la frecuencia omega 0 va a ser 20 logaritmo en base 10 de R2 sobre R1. Cuando esa ganancia cae 3 decibelios a la izquierda y a la derecha, pues tenemos la frecuencia de corte bajo que está determinada por la parte pasa altas, 1 sobre R1C1, y en la parte superior vamos a tener la frecuencia de corte alto determinada por la parte pasabajas, que es 1 sobre R2, C2. Y esa sería la respuesta para este circuito. Si las dos frecuencias centrales, perdón, las dos frecuencias están cercanas, o sea, omega C2 está cercana a omega C1, la ganancia no va a cumplir esta ecuación. ¿Sí? La ganancia va a ser ligeramente diferente, va a ser más pequeña. ¿Y cómo la calculamos? Pues para ese caso la calculamos mediante esta ecuación. Si la queremos conocer con exactitud, utilizamos esta ecuación que está acá. Sin embargo, la gracia de este circuito es verificar, bueno, las frecuencias de corte están lejanas, voy a usar este circuito y uso un solo operacional y hago un pasabanda. Y la ganancia es sencillo, es R2 sobre R1, la frecuencia de corte bajo me la determina 1 sobre R1C, la frecuencia de corte bajo 1 sobre R2, C2. Claro, hasta ahí, muchachos. Sí, señor. Listo. ¿Podemos continuar o alguien está tomando apunte, muchachos? Ustedes me avisan. Podemos continuar. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ese ejercicio que está ahí, diseñar un filtro con frecuencias de corte de 100 y 10 kilohercios, además de una ganancia de 40 decibelios. Suponer que se disponen de amplificadores operacionales, varias resistencias de 10K, 500, 50K, bueno, los valores que están ahí, y diversos valores de capacitancia. Determinar la frecuencia central y el factor de calidad del filtro diseñado y representar gráficamente su respuesta. Entonces, tomen apuntes, regálenme 2 minuticos y lo empezamos a resolver.
¿Listo, muchachos? ¿Empezamos? No, profe, 2 minuticos, por favor. Vale, me avisa, por favor. Listo, profe. Listo, perfecto. Me están diciendo que diseñe un filtro con 2 frecuencias de corte. ¿Me están hablando de qué tipo de filtro, muchachos? ¿Un pasabandas? Es un pasabandas. ¿Y es un pasabanda activo o pasivo? Activo. ¿Por qué es activo, Jairo? Porque piden que tenga una ganancia de 40 decibeles. Exactamente, me están pidiendo una ganancia superior a 0 decibelios. ¿Sí? Listo, necesito implementar un filtro pasabandas activo. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos con lo que hemos visto hasta ahora? Nos dicen que disponemos de amplificadores operacionales, o sea, tenemos varias. ¿Cuántas posibles soluciones tenemos de acuerdo a lo que hemos visto hoy? 2. Tenemos 2 circuitos, los 2 últimos que estudiamos, ¿cierto? El último circuito que usa un solo operacional, ¿sí? O tenemos el circuito que utiliza 2 operacionales. Utilicemos el que usa 2 operacionales. Entonces, me están solicitando el diseño de un filtro con frecuencia de corte bajo de 100 Hz, frecuencia de corte alto de 10 kHz y una ganancia de 40 decibelios. Yo propongo ese circuito que está ahí, ¿cierto? Vamos a hacer un circuito que a partir de 2 filtros de primer orden nos permita obtener un filtro pasabanda. Ahora, ¿qué debo hacer para que la ganancia me dé 40 decibelios? ¿Qué es lo que yo debo asumir respecto a las resistencias, muchachos? Debo asumir eso que está ahí, perdón, ahí no está escrito, que R2 sobre R1 es lo mismo que R4 sobre R3, ¿sí? De esa forma, yo sé que al multiplicar estas dos ganancias, pues voy a obtener 40 decibelios y va a ser 40 el logaritmo en base 10 de R2 sobre R1. ¿Cuánto debe ser la relación R2 sobre R1, muchachos? 10. Debe ser una relación de 10, ¿cierto? O sea, la relación R2 sobre R1 debe ser la misma relación R4 sobre R3, debe ser igual a 10. ¿Con cuáles de esas resistencias que nosotros tenemos ahí podemos hacer una relación de 10? 250 y 25. Con 250K y 25K, ¿cierto? Luego entonces, si yo digo que R1 es igual a R3 y valen 25K, entonces R2 es igual a R4, valen 250K y así las relaciones me dan 10. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. Y acabamos de garantizar la ganancia. Entonces garantizamos que ese filtro que está ahí tiene una ganancia de 40 decibelios, dado que yo consideré que cada amplificador tiene la misma ganancia y pues al multiplicarlos me da la ganancia total. Listo. Ahora, ¿cómo determino los condensadores C1 y C2, muchachos? ¿Cómo determinaría los condensadores C1 y C2? Con las frecuencias de corte y pues por lo que ya conocimos las resistencias. Exactamente eso, Héctor. Como ya conocemos las resistencias y sabemos las frecuencias de corte, podemos usar los condensadores, podemos calcular los condensadores, perdón.
La frecuencia de corte baja, ¿qué ecuación tendría en este circuito? ¿Está determinada por cuál de los dos circuitos? ¿Por C1 y R2 o por R3 y C2? Por C2. La frecuencia de corte bajo va a estar determinada por el filtro pasa altos, o sea, por R3 y C2. Y la frecuencia de corte alto va a estar determinada por el filtro pasa bajos, o sea, por C1 y R2. Entonces, con las frecuencias de corte yo puedo calcular los condensadores. Y tengo esto. La frecuencia de corte bajo es 1 sobre R3 por C2. Está determinado por la parte pasa altas. Entonces C2 pues es igual a 1 sobre R3 por omega C1. Recuerden que acá tenemos omega C1 y en el ejercicio me dieron F1. Entonces, ¿cómo calculo omega C1, muchachos? A mí me dan F1 y FC2. ¿Cómo calculo omega C1 y omega C2? Multiplicando por 2pi. Multiplicando por 2pi. ¿Sí? Y por favor verifiquen que si usted utiliza ese valor de 25 kiloohmios de R3 y omega C1 igual a 2pi por 100, el condensador C2 le da un condensador de 63.67 nanofaradios. Por favor, alguien verifique el cálculo. Nanofaradios es 10 a la menos 9, ¿no? Sí, profesor. Sí, sí, sí. Listo. Y por otro lado, yo sé que la frecuencia de corte alto está determinada por el filtro pasabajos. Entonces va a ser igual a 1 sobre R2 por C1 y de ahí despejo C1. ¿Cuánto va a dar C1, muchachos? Si es 1 sobre R2 por la frecuencia de corte alto en radianes, ¿no? Omega C2. ¿Cuánto va a dar ese condensador? 6.36 por 10 a la menos 11 faradios. O sea, 63.67 Sí, picofaradios. ¿Sí? ¿A los demás les dio lo mismo, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces ya tenemos diseñado el circuito, muchachos. Ya tenemos calculado los valores de R2, R1, R3, R4, C1 y C2. ¿Qué más me están pidiendo? Que calcule la frecuencia central. Si yo tengo las frecuencias de corte, ¿cómo calcularía la frecuencia central, muchachos? Raíz cuadrada de la multiplicación de las dos frecuencias de corte. Exactamente eso. ¿Sí? Aquí lo hice de la forma más larga. ¿Sí? Pero aquí está la forma corta. Perdón, ¿alguien estaba tomando apuntes de esta diapositiva o podemos continuar? Muchachos, ¿puedo continuar? Puedes continuar, profe. Listo. Entonces, como dijo Jairo, yo sé que la frecuencia central es la raíz cuadrada de omega C1 por omega C2. ¿Cuánto nos va a dar en radianes y cuánto nos va a dar en hercios? Porfa, me calculan esa frecuencia, muchachos. Profe, a mí me dio 6.283,2 radianes sobre segundo. ¿Y eso cuánto da en hercios? ¿Un kilohercio? Sí, profe. 1 kHz. Sí. 6.283,2 radianes sobre segundo, o sea, en frecuencia, la frecuencia central es 1 kHz. ¿Qué más me están pidiendo que calcule en el ejercicio? ¿Q? El factor El, de... el factor de calidad. ¿Cómo hallarían ustedes el factor de calidad de ese filtro? ¿Cómo lo hallarían, muchachos? Pues yo sé que omega 0 sobre Q es igual a la suma de las dos frecuencias de corte para este circuito. Y de ahí despejo Q. ¿Cuánto nos va a dar? ¿0,1?
nos va a dar un factor de calidad de 0,1. Luego, ¿qué tipo de respuesta tendría este filtro? ¿Sobrecrítica o subamortiguada? ¿Qué tipo de respuesta sería este filtro, muchachos? Si el factor de calidad de 0,1. Sobreamortiguada. Sería un filtro sobreamortiguado, ¿sí? Luego, si yo dibujo la respuesta a mano, pues es un filtro que la frecuencia central está, si esto es hercios, ¿cierto? En 10 a la 3, o sea, 1000, y las frecuencias de corte están en 100, 10K, o sea, la ganancia es 40. Entonces, cuando pasamos por 37 decibelios, debemos estar pasando en 100 hercios. Cuando pasemos en 37 decibelios, aquí debemos estar pasando en 10K. Subimos y caemos con una pendiente de menos 20 y 20 decibelios por década respectivamente. Y esta es la respuesta que nos debe dar este circuito cuando nosotros lo simulemos en el ETSPICE o cuando cojamos la función de transferencia y la hagamos en MATLAB, por ejemplo, también si alguien lo quiere hacer. ¿Sí? ¿Clara la respuesta del filtro, muchachos? Sí, profe. Listo. Lo simulamos en el ETSPICE entonces y terminamos. ¿Alguien está tomando apuntes acá o puedo pasar al ETSPICE, muchachos? Puedes pasar. Listo. Entonces vámonos al ETSPICE. F2. Coloquemos los operacionales, el ideal universal 2, perdón. Le hacemos clic derecho. Le aumentamos la ganancia para que la ganancia tienda más a infinito y lo mismo al ancho de banda para que el ancho de banda tienda a infinito y el operacional quede más ideal. Lo copiamos para que tenga las mismas propiedades. El primer filtro, en realidad el orden de los filtros no importa, pero vamos a poner primero el pasabajos. Después vendría el pasaltos. Como está dibujado, pues. Aquí vendría el condensador C1. Aquí vendría el condensador C2. Y aquí vendría otra resistencia. Y acá vendría el terminal no inversor, está conectado a tierra. Vamos a ponerle un terminal de salida. Y ahora ruteemos el pasabajos. Listo. Y coloquemos la fuente de tensión de entrada. Nos falta colocar las alimentaciones también de los operacionales, ¿no? Listo. Cojamos esta fuente, ya con la tierra conectada, y saquemos de ahí las alimentaciones. SS, positivo, negativo, positivo, negativo. Y por acá me sobró uno. Menos PSS, menos PSS. Aquí tendríamos de nuevo esas dos tensiones, BSS y menos PSS.
Y vamos a alimentar, no sé, con más 20 y menos 20. Salvemos. Este es 2021-2, ejercicio, pasabanda. Listo. ¿Cuánto nos dio la resistencia R1, muchachos? 25K, Sí, señor. que era la misma R3, ¿cierto? 25K. Sí, señor. Y R2 y R4 valían 250K, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Listo, 250K. Recuérdenme los condensadores, que eso sí no me acuerdo. ¿Cuánto nos dio C1? 63,67 pico. 63.67 pico. ¿Y cuánto nos dio C2? 63,67 nano. 67 nanos. Listo. Ya tenemos nuestro circuito implementado con los valores que nos dio y todo. Ahora vamos a poner el análisis. Para poner el análisis primero configuramos la fuente. Clic derecho, opciones avanzados, le ponemos amplitud AC igual a 1. Eso es todo lo que le configuramos a la fuente. Que aparezca acá AC o amplitud AC de 1 voltio. Seleccionamos el análisis. Nos vamos a análisis AC. ¿Qué tipo de barrido queremos hacer por décadas? ¿Cuántos puntos por década? Recuerden, entre 200 y 300 está bien, pongamos 200. La frecuencia de inicio y la frecuencia final está determinada por las frecuencias de corte. Entonces me voy a mover 2 o 3 décadas a la izquierda de la frecuencia de corte bajo, 2 o 3 décadas a la derecha de la frecuencia de corte alto. Vamos a movernos 3 décadas. ¿Cuánto es la frecuencia de corte bajo, muchachos? ¿100? Sí, señor. Creo que no es 100. Entonces, una década a la izquierda, 10, 2 décadas, 1, 3 décadas, 0,1. Entonces, frecuencia de inicio, 0,1 hercios. Y la frecuencia de corte alto nos dio 10K, ¿cierto? Sí, Nos profe. pedían 10K. 3 décadas a la derecha, entonces 100K, 1 mega, 10 megas. Colocamos. Cuando corramos la simulación, pues se va a crear un eje desde 0,1 hercios hasta 10 megas, que esa es la gracia de hacer un eje logarítmico, nos permite cubrir un rango de frecuencias muy grande, y si seleccionamos la salida, nos va a trazar efectivamente el diagrama de Bode de un filtro pasabandas, donde a nosotros, pues aquí no nos va a interesar la fase. Le hago clic derecho donde aparece la reglita acá y le doy la opción no graficar fase. Y me queda solo la magnitud, ¿cierto? Si le hago clic izquierdo sobre el nombre Bout, me va a aparecer el cursor y la frecuencia central es en un K, ¿cierto? Ahí me paré en todo el centro y en la frecuencia central la ganancia es la máxima, 39.9135, o sea, 40K, 40 decibelios como nosotros lo diseñamos. Listo. Y la frecuencia de corte bajo quiere decir cuando caemos 3 decibelios, o sea, en 37.91. 36.91, perdón. Nos va a dar básicamente en 100 hercios. ¿Sí? 37 decibelios es básicamente en 100 hercios, tal cual como nos pidieron. Y al otro lado, 37 decibelios debe estar en 10K. Movemos y efectivamente 37.07, me puedo mover un poquito más. Sí, 37.0 está en 9.90 y algo mil, o sea, básicamente en 10K, porque es un pequeño movimiento y me paso a 10K. ¿Sí? O sea, está ahí. 10K en 36.97 tanto decibelios. Luego nuestro circuito está bien diseñado, tiene frecuencia de corte en 100 y 10K, tiene ganancia de 40 y pues como nos dio los cálculos, la frecuencia central está ubicada en 1 kilohercio. Claro hasta ahí, muchachos.
Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué más podrían hacer ustedes? Ustedes podrían irse a MATLAB y graficar esta función de transferencia. Reemplazan R4, R3, R1, todo aquí y grafican el diagrama de Bode de esta función de transferencia pues con los valores que les dé. Y les debe dar exactamente esta misma respuesta, pero pues obviamente con las frecuencias en radianes, ¿cierto? O sea, la frecuencia de corte va a ser 100 convertido a radianes, la frecuencia de corte alto 10K convertido a radianes y la frecuencia central es 1000 convertido a radianes, ¿sí? Sin embargo, yo puedo hacer diagramas de Bode en MATLAB con la frecuencia en hercios, ¿listo? Y les voy a mostrar rápidamente cuál es el comando para que lo puedan hacer y se los voy a subir en un archivito para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Y es esta línea que está acá. Cuando se escribe configurar opciones a la frecuencia en hercios y borre la fase, yo le estoy diciendo a MATLAB que me haga el diagrama de Bode igualito al del LTSpice, sin fase y con el eje X en hercios. Entonces, este programita de MATLAB que está acá les va a permitir hacer diagramas de Bode con el eje en hercios y acá hay otras cosas que están comentadas que después cuando hagamos ejercicios con más calma les voy a comentar para qué se usa. ¿Listo? Yo puedo elegir desde qué frecuencia hasta qué frecuencia quiero ver el diagrama de Bode y con esta opción paso el eje X a hercios. ¿Listo? Para que deje de aparecer en radianes sobre segundo. Este archivito también se los voy a subir junto al archivo de esta simulación. Les van a aparecer en el Classroom al final de la clase, pues cuando la grabación esté lista. Listo, muchachos. ¿Claro hasta ahí ese ejercicio? Sí, profe. Vamos hasta ahí. Listo, muchachos. Ahora esta es la tarea para ustedes. Diseñar ese mismo filtro con esas mismas frecuencias de corte, con esa misma ganancia, todo, solo que a diferencia del enunciado anterior, considere que usted dispone solo de un amplificador operacional. Solo tiene uno. O sea, usted ya sabe qué circuito va a diseñar, ¿cierto? El mismo ejercicio, solo que ahora hágalo con el amplificador, el filtro pasabanda, que solo utiliza un operacional. Y pues obviamente vamos a dejar que la primera persona que me lo entregue en el transcurso de hoy en la noche o inclusive mañana durante el día, no hay problema, la primera o las dos primeras personas que me entreguen ese circuito diseñado y simulado, pues le vamos a poner otra extra para el parcial y pues después se lo vamos a compartir a los demás compañeros. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces la tarea para ustedes, para ganar puntos extra y pues para que paremos la clase ahí y no nos quedemos más tiempo, va a ser diseñar el mismo filtro anterior, pero utilizando un solo operacional y pues simularlo también. ¿Listo, muchachos? Entonces, quien lo entrega simulado y resuelto va a tener una nota. Si además esa persona coge la función de transferencia y también la hace en MATLAB y le da igual, pues va a tener más nota. Sí, entre ustedes más hagan, pues obviamente más premio van a recibir. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, para enviárselo sería por el WhatsApp. Sí, por privado. Porfa, por WhatsApp. ¿Listo? Vale, Tienen profe. hoy, o sea, entre hoy y mañana, no me importa. La primera persona que lo entreguen, si ahorita están muy ocupados, no pasa nada. Las primeras personas que lo vayan entregando, pues a esas personas les voy a poner la nota y pues ahí vamos revisando. ¿Listo? Muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por asistir a la clase y nos vemos el jueves para continuar trabajando con los filtros que se llaman filtros Sallen-Key. Y ahí vamos a empezar a usar con más frecuencia MATLAB. Muchachos, buena noche para todos. Se cuidan y nos vemos el jueves. Chao, profe. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Gracias, Hasta profesor. luego. Gracias, profesor. Profe, gracias. Vale.